Ser padres es una responsabilidad y un privilegio. Tenemos el llamado de parte de Dios de enseñarles a nuestros hijos las verdades y principios bíblicos contenidos en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que convertirlos, tenemos simplemente que transmitirles las verdades contenidas en la palabra de Dios. Y para tener un ejemplo de cómo podemos hacer eso, vayamos a la Biblia, a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 en adelante. Dice así: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás en tus ojos como frontales. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El consejo bíblico que podemos obtener de esto no es algo muy complicado de hacer, pero sí requiere una intencionalidad de nuestra parte. Nosotros tenemos que de alguna manera u otra mostrarles a nuestros hijos lo que significa amar a Dios, que es más allá de un sentimiento. La Biblia dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Los principios bíblicos están contenidos aquí en su palabra y tenemos que enseñarles a ellos por qué mentir es pecado, por qué robar es pecado, por qué hablar en contra de mi prójimo es pecado. Todo eso está en la palabra del Señor. La pregunta es: ¿y si no tengo esa pasión por leer la Biblia o esa pasión por orar mucho, qué hago? Sencillamente pídele al Señor en oración, con sinceridad de corazón: Padre, ayúdame a amar tu palabra. Pon en mí esa pasión para leerla, para aprenderla. Pon en mí también pasión para orar, porque no tengo ánimos ni deseos de hacerlo. Y Dios va a responder la oración. ¿Saben por qué? Porque Dios está más interesado que nosotros en comunicarse con nosotros. Es como si Dios estuviera haciendo: ¡Hey, quiero hablar contigo! ¡Mírame, mírame, mírame! Y nosotros a veces lo ignoramos o no queremos hacerlo. Lo cierto es que nosotros pasamos a nuestros hijos las verdades bíblicas no solamente predicándoles o diciéndoles, sino viviendo esas verdades. No le pidas a tu hijo que no mienta cuando tú le mientes. Aún las mentiras pequeñas son mentiras. No le pidas a tu hijo que sea honesto cuando tú no lo eres. No le pidas a tu hijo que obedezca las reglas cuando estás conduciendo o manejando tu vehículo, violas las reglas de tránsito y él lo ve. ¿Cómo pretendes que él sea honesto cuando tú no lo eres? Aprovecha cada momento para hablar de las verdades bíblicas. Explícale por qué no lo haces. Explícale cuál es la convicción bíblica que está detrás. Explícale a ellos por qué Dios es el centro de tu vida. Que ellos vean que tú amas a Dios, que ellos vean que tú lees la Biblia, que ellos vean que tú oras. Y ora con ellos. Lee la Biblia con ellos. En el tiempo devocional de la familia, deja que ellos lean la Biblia. Deja que ellos oren, involúcralos en ese ambiente para que ellos vean que Dios no es exclusivo de papá o de mamá, que Dios puede ser un Dios de ellos. Cuando tengan una necesidad, no salgas tú de repente como Superman o el Chapulín Colorado a resolverle el problema. Dile: vamos a orar. Enséñales a depender de Dios en cada momento. Y como sabemos, la repetición es la clave. Algunos podrán decir: óyeme, ser padre hay que repetir y hablar mucho una y otra vez. Pues fíjense que Dios hizo lo mismo con nosotros. Lo hizo con el pueblo en el desierto. Lo hizo a la luz de la Biblia. Ustedes buscan desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios está repitiendo constantemente la misma idea, el mismo mensaje. ¿A quiénes? A nosotros, a sus hijos. De la misma manera, nosotros tenemos que repetirlos. No te canses de repetirle a tu hijo las verdades bíblicas.
porque eso es una semilla que es sembrada en el corazón de tu hijo que después dará fruto. No digo que tu hijo se vaya a convertir o que vaya a ser cristiano, pero los principios bíblicos, los valores que moldearon tu vida, moldearán la vida de ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra responsabilidad. No estás solo. Tienes el Espíritu Santo para que enseñes a tus hijos a amar a Dios como dice las Escrituras. Dios te bendiga.